Hace muchos, muchos años llegó a la Tierra una persona que revolucionó toda nuestra humanidad, al menos a partir de su llegada. ¿Por qué te voy a hablar hoy de esta persona? Pues porque te voy a hablar de este cuadro. Esa persona era Jesús, es Jesús. Y hoy decido explicarte por qué pinté este cuadro y qué es lo que significa. Puede que creas en Jesús, si crees en Jesús, pues muchas de las cosas que te diga te van a sonar. Si eres una persona que no está metida en el mundo de la espiritualidad o de la religión, igualmente puedes escuchar el vídeo porque mi intención es explicaros por qué pinté este cuadro y qué es lo que representa. Durante mucho tiempo, mi vida dentro de la religión de la espiritualidad tuvo un sabor agridulce. ¿Por qué agridulce? Porque por un lado me encantaba y por otro lado me generaba sentimientos encontrados. El arte sirve para aclararte, el arte sirve para entender cosas de ti y de los demás que a simple vista no puedes comprender. Por eso, cuando terminé de entender qué era lo que yo buscaba dentro de la figura de Jesús, dentro de la espiritualidad, decidí escribir, decidí pintar este cuadro. Este cuadro que, por cierto, está a la venta y solo hay esta unidad. Aparte, cuando esta unidad se agote, habrá impresiones sobre lienzo y sobre papel. Pero si te gusta lo que significa y si te gusta la pieza, decirte que en el momento que estés viendo este vídeo probablemente todavía esté disponible para ti. Cuando entendí que la figura de Jesús era mucho más de lo que yo había entendido dentro de la iglesia y de lo que fuera de la iglesia también se decía de él, toda mi percepción cambió. Durante todos estos años, dentro de poquitos días, cumplo 33, edad, por cierto, con la que Jesús trascendió. En todos estos años he estado en una búsqueda de entender, de... Yo siempre me preguntaba, pero, bueno, siempre me he preguntado muchos porqués. Quizás a ti también te pase, quizás tú también seas una persona que necesita entender, ¿no? Yo siempre fui así desde pequeña, necesitaba saber respuestas y la religión no iba a ser menos. Entonces, todos mis años de práctica religiosa fueron súper importantes y me ayudaron mucho para desarrollarme a nivel como persona, también a nivel de valores. Pero por otro lado, yo seguía buscando. Creo que esta búsqueda nunca termina, he de decir, creo que la búsqueda de, del tema que hoy te presento es una búsqueda que nos acompaña hasta nuestros últimos días. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos sabiendo más cosas, vamos también entendiendo que nunca lo vamos a saber todo, ¿no? Nunca sabrás todo lo que quieres saber hasta que no trasciendas también, ¿no? Entonces, todo esto que te cuento ahora es lo que significa este cuadro y más. Lo que pasa es que hasta aquí la introducción. ¿Por qué está sonriendo Jesús? Aparte tiene los ojos verdes, también te digo, no sé si te has dado cuenta. Quise hacer un cuadro, bueno, más que un cuadro, es la representación de lo que yo he descubierto de Jesús. Y es que Jesús no era esa persona. Yo soy de Sevilla, soy de Andalucía, en el sur de España. Allí la cultura religiosa está muy ligada a la tradición también de la Semana Santa, ¿no? Voy a hablar del tema sin intentando no ofender a nadie, porque no es mi intención en absoluto. Es para que entiendas cuál ha sido mi proceso. En toda la cultura de la tradición de Andalucía, ¿no? Religiosa, la imagen que se usa para representar a Jesús,
por norma general, suele ser una imagen eh, de dolor, una imagen en la que Jesús está o muriendo, o está siendo o muerto, o está siendo maltratado. Entonces, es cierto que Jesús sufrió en todo el Calvario, ¿no? Pero fue al final de su enseñanza que eso pasó. Y es importante. Y si Jesús no hubiese muerto, no lo conoceríamos. Y todo lo que viene detrás, ya me lo sé. Creo que tú también te lo sabes. Pero se nos ha enseñado solo una parte. Y a no ser que seas una persona que va mucho a misa y que lee la Biblia y que entiende bien la historia de Jesús a través de la religión, si no haces todo ese trabajo, puede ser que la imagen de Jesús que tengas sea una imagen súper lejana. En todo este camino yo he descubierto que Jesús es un amigo. Jesús es una energía, ¿vale? Que está con nosotros, está contigo si tú quieres que esté. Él siempre está abierto a que tú quieras que esté en tu vida. Y de nuevo, espero que este vídeo, espero que los términos que estoy usando no ofendan a nadie, porque no es mi intención. Mi intención es compartir la sí, compartir lo que yo he llegado a conocer de esta figura que ha marcado tanto mi vida, ¿no? ¿Y por qué ha marcado mi vida? No solo por el bien que hizo, no solo por el bien que su figura sigue haciendo entre nosotros, sino porque durante todos esos años que yo quería seguir conociéndolo y que yo seguía buscándolo porque no me era suficiente las catequesis y ir a misa y bueno, llegué hasta ir a una iglesia anglicana o evangelista, no, anglicana en Inglaterra, o sea, he hecho muchas cosas, me he movido mucho buscándolo. Y cuando entendí que lo que yo estaba buscando estaba dentro de mí, o sea, era tan, es tan mágico lo que he descubierto que me he dado cuenta de que hemos construido castillos en el aire y hemos literalmente hecho un ídolo de una persona que vino a enseñarnos cosas tan básicas como el amor propio, el amor al prójimo, la, la ayuda. Y es que me emociono al hablar del tema porque verdaderamente eh, ha marcado mucho mi vida y de hecho por eso me planteé si pintar el cuadro, porque yo pensaba, si lo pinto, realmente estoy accediendo a esa idolatría, ¿no? Pero yo creo que uno sabe cuando está eh, haciendo algo físico con ese fin de idolatrar, ¿no? No fue mi caso. El caso de pintarlo, de convertirlo en algo material, fue para yo transformar esa imagen que tenía en mi cabeza. La imagen que yo tenía de Jesús era la que te he dicho al principio, de un hombre padeciendo, de un hombre sufriendo. Y mi vida ha estado muy marcada por el sufrimiento, precisamente por esta educación que tantas personas también tienen, ¿no? Y, y esa es la parte que no me gusta de la religión, que eh, a mí, en mi caso particular, me ha metido tan profundo la culpa y el sufrimiento que ha sido algo que yo he extrapolado en mi vida. O sea, las formas en las que yo he entendido las situaciones que se han dado en mi vida, muchas veces han estado muy influenciadas por esta culpa y por este sufrimiento que cuando yo iba a la iglesia terminaba entendiendo que era parte de la vida, ¿no? Que era parte del camino sufrir. Y yo creo que no. Yo creo que tú tienes que saber salir del sufrimiento rápidamente y tienes que transformar todo lo negativo, todo lo triste en alegría. Porque de la otra forma somos controlados y somos dominados. Somos controlados y dominados porque nosotros tenemos dos formas de vivir. Tenemos
una forma de vivir que es en el amor, que es contrario a todo esto. O sea, la primera es la que Jesús vino a enseñarnos y la segunda es vivir en el miedo. Cuando vives en el miedo, cuando vives en el miedo por el castigo, cuando te sientes culpable, cuando sientes vergüenza por los pecados, por la culpa, todo eso es una carga tan pesada que a muchas personas no les deja despegar. A mí durante muchos años esa carga no me dejó despegar. Y, y yo comparto todo esto porque sé que igual que yo he estado en ese proceso y que ahora ya no estoy en él, pero han sido una serie de años en los cuales yo he tenido que entender cuál era esa forma de ver la religión, cuál era esa forma de ver la espiritualidad y cuál era mi forma de ver a Jesús, porque si yo quería tener a Jesús en mi vida, pero yo no quiero seguir estando en una religión, no me tengo que sentir mal y culpable, ¿no? De todo eso ha ido este camino y estos años y de eso va este cuadro. Este cuadro no es un simple cuadro que pinté porque un día me levanté iluminada. Fue un cuadro que pinté para... Fue como la guinda en el pastel, ¿no? En inglés le dicen the icing on the top, que es cuando un pastel tiene una capa de glass, de azúcar glass encima. Pues es una expresión que viene mucho al caso, ¿no? Era ya el último paso que yo quería dar a nivel artístico y también a nivel personal para terminar de darle forma a todo ese proceso de creación, ¿no? No iba a decir esta palabra, pero al final ha sido una creación, una... Todos creamos, todos estamos todo el tiempo creando, estamos creando nuestro día a día, estamos creando nuestra realidad y creas en esto o no, es así. ¿Por qué? Porque según tus acciones, según tus reacciones, que a veces pensamos, no, yo actúo de tal manera. ¿Y cómo reaccionas? Porque una reacción también es una acción, ¿no? Todos estamos creando todo el tiempo. Entonces, ha sido una creación la forma en la que yo he terminado de percibir la figura de Jesús. Y, y os digo, no ha sido un camino fácil. De hecho, pintar esto, yo cuando lo estaba pintando decía, no sé lo que estoy haciendo porque, claro, yo suelo hacer pintura abstracta, no suelo hacer retratos, ¿no? Pero pensé, bueno, me dejo llevar, o sea, me suelto, ¿no? También es cierto que yo creo que quienes creemos en Jesús tenemos también la obligación de hablar de él, porque ha habido mucha información que se ha malinterpretado, lo cual es obvio, han pasado más de 2000 años y creo que la historia no siempre, o sea, no siempre, no, nunca se cuenta tal y como es, porque cada persona tiene una versión de un suceso en concreto. Pues imagínate 2000 años y una figura tan importante como fue Jesús. Yo creo que hay mucha información que se ha perdido, creo que hay mucha información que no se ha sabido traducir bien y creo que cada uno tiene mucho más poder del que nosotros pensamos. Dentro de nosotros tenemos un poder que desconocemos y que si de verdad le abrimos las puertas a ese Cristo interior, y hago así porque, claro, es hablar ya de otros términos, que no voy a entrar en este vídeo, pero cuando tú abres tu corazón, entiendes que tienes una sabiduría que no la puedes explicar. Y eso es tuyo, eso nadie te lo puede quitar, ni una institución, ni, ni la política. Ningún sistema establecido puede quitarte tu verdad. En el momento en el que tú descubres esto, todo cambia, porque ya no tienes miedo y porque entiendes que tu superpoder es vivir en amor, en alegría y en hermandad, ¿no? ¿Qué significa en hermandad? Significa que todos estamos conectados, que si tú le haces algo a alguien, te lo estás haciendo a ti también. Y esto no es por religión ni por nada, es lógica, porque si
todos formamos parte de un mismo grupo, si tú perjudicas al otro, también te perjudicas a ti, ¿no? Entonces, digamos que me ha encantado poder resumir todo esto. Para mí es un regalo que yo hago ahora mismo compartiéndote esta información y también este cuadro, porque es algo que de verdad, por mucho que yo quería, hasta que no he caminado todo ese camino y hasta que no lo he experimentado, no lo he podido entender. Así que si estás en este camino, te animo a que lo continúes andando. ¿Y por qué los ojos verdes? Pues los ojos verdes, yo hace mucho tiempo empecé bueno, a veces, no digo que sea una visionaria, pero a veces sí que veo cosas, ¿no? O en sueños o en meditaciones. Y hace mucho tiempo yo veía unos ojos verdes. Y yo decía, pero unos ojos verdes muy profundos, ¿vale? Y creo que aquí nunca he hablado de estas cosas, pero bueno, por eso hago este vídeo porque voy a empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Entonces cuando yo veía esos ojos, yo decía, pero ¿y estos ojos de quiénes son? Porque yo no conocía a nadie con esos ojos, ¿no? Y, y con el tiempo entendí que a lo que esos ojos verdes se referían era la figura de Jesús. De hecho, si tú buscas información, hay mucha información que habla de que Jesús tenía los ojos verdes, ¿no? Y todo esto que te cuento no es para que tú digas, esta se le ha ido la pinza. Bueno, si lo piensas me da igual, pero es para que entiendas por qué muchas veces los artistas hacemos este tipo de cosas y es porque mm, nos vienen, ¿vale? Son imágenes que te vienen y situaciones que te vienen que tú dices, tengo dos opciones, o ignorarla o sacarla y plasmarla, ¿no? Y al final yo creo que esto, si tú te abres, le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que estamos tan cerrados y tan desconectados de nuestra inspiración, de nuestra intuición, que recibir este tipo de imágenes y de mensajes nos pasa desapercibido. Pero bueno, yo ya te digo, cumplo 33 ahora y en mi vida he tenido muchas situaciones que yo no las podría explicar de una forma lógica. De cosas que me han pasado, que ya había soñado, cosas que, y no son déjà vu, o sea, literalmente me pasaron, ¿no? Y había gente a mi alrededor que se sorprendían o cosas que han pasado. Yo un día estaba tumbada en una cama, me levanté y me levanté de repente, fui al baño, no fui ni al baño, fui al baño, pero no lo usé, simplemente salí, volví a entrar y cuando volví a entrar se había caído un espejo encima de mi cama. Y ahí yo estaba con compañeros, estábamos durmiendo en un albergue, compañeros de la facultad, y ellos estaban flipando de, ¿pero a dónde has ido? Vea, que justo te has levantado y se ha caído un espejo en tu cama. Digo, pues no lo sé. He ido al baño, pero no, para darme una vuelta, porque yo estaba acostada. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque quiero que empecemos también a darnos cuenta de que somos mucho más de lo que pensamos, somos mucho más de lo que nos han hecho creer. Y para eso también está el arte, para que te ayude a conectar con tu esencia, con tu forma más genuina. Así que aquí voy a terminar el vídeo. Envíaselo a esa persona que sabes que está en búsqueda, que sabes que es artista o que sabes que es muy sensible o que le interesen mucho también los temas de Jesús. Envíale el vídeo y si te interesa el cuadro, escríbeme porque ahora todavía está disponible. Y nada, gracias por escucharme, que tengas muy buen día. Chao.